Ayer miércoles, el doctor Guijarro y Bienaventura del Charco ofreció una conferencia coloquio sobre cómo perder peso saludablemente y aprender a relacionarte con los alimentos. El objetivo de esta serie de actividades consiste en ocupar un espacio que está relegado a un segundo plano por la sanidad, como es la promoción e información para una buena salud. Los temas abordados en esta conferencia fueron qué es el hambre emocional, factores emocionales y de estrés en la ingesta de alimentos, cómo abordarla desde la psicoterapia, y luego se dieron consejos nutricionales y de ingesta alimentaria para controlar la pérdida de peso. Quería comentaros que desde la Delegación de Sanidad hemos realizado unas cuantas charlas, una idea de Buenaventura del Charco. Me pareció genial la idea de hacer, la idea es que esta jornada tenga una continuidad en el tiempo. Esta primera jornada va a constar de 4 charlas distintas, ahora una en marzo, otra en abril, mayo y junio. Vamos a dar un lapsus en verano y ya en septiembre-octubre empezaremos con la segunda jornada de promoción de la salud, creo que es una idea estupenda. Y la verdad que la hemos acogido con muchísimo cariño en la delegación, porque nos parece una idea fantástica y sobre todo es muy interesante, prueba de ello que está el aforo está totalmente completo y están teniendo una serie de cosas, lo cual ya como nutricionista, yo mismo lo hice de ello porque hace 11 años logró que yo perdiera 14 o 15 kilos y nadie más ha conseguido más que yo, por lo cual siempre de los buenos resultados. Y con la aventura del Charco, pues psicólogo sanitario, como sabéis, y van a tratar los doctores de una forma médica, el tema psicológico, el tema de la relación con el alimento y de universidades en Madrid de profesor, y siempre en investigación salía la importancia de la promoción y sobre todo de los hábitos de vida saludables, pero al final seguimos teniendo un modelo sanitario muy centrado en la intervención cuando ya hay algún tipo de problemática. Eso por un lado. Y luego por otro lado es verdad que bueno, por paradójico que parezca, hoy en día con internet todos tenemos mucha información. Cuando tenemos un problema, como es lógico, nos metemos en internet, pero al final pues muchas veces hay información desinteresada. También decir no después y tal. Y nada, también decir que bueno, que personalmente para mí pues también es muy emotivo, porque José Luis era compañero y amigo de mi padre. Vinieron juntos en Incosol hace mucho tiempo y bueno, pues para mí es muy emocionante poder estar ahora. El Cultural Cortijo de Miraflores acogerá el próximo 22 de marzo a las 7:30 la jornada Siempre Guapa, en la que se abordarán cuestiones sobre prevención y sexualidad en torno al cáncer. El concejal de Sanidad, Carlos Alcalá, y el responsable de la firma de estética oncológica, Ana Martín, han presentado hoy el evento, que contará con una ginecóloga, Ángela Escobar, y el psicólogo clínico y especialista de sexología y terapia de pareja, Alfredo Hernández. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Siguiendo con la política que estamos llevando últimamente en Sanidad, estamos organizando charlas divulgativas de temas de salud y bueno, y ayer tuvimos que empezamos la jornada ayer de salud de las personas, de alimentos, y quedó muy bien. Tuvimos un llenazo total y absoluto en el Cortijo de Miraflores. Y la semana que viene tenemos la jornada organizada por Ana Martín de Siempre Guapa, que va dedicada al tema oncológico, la sexualidad y la oncología, la mujer y detección precoz del cáncer, etcétera, etcétera. Esta conferencia va a ser, o esta charla, mejor dicho, va a ser el día jueves 22 a las 7:30 de la tarde en el Cortijo de Miraflores. Esperemos que venga mucha gente. Ayer fue un éxito, como digo, y esperemos que esta también sea un éxito. Y sin nada más, os paso a Ana Martín, que os va a explicar en profundidad en qué va a consistir la charla. Por su parte, Martín ha asegurado que en el evento del próximo día 22 van a hablar de sexualidad y de cáncer, así de como de la prevención para las mujeres, aportando soluciones de actuación para un diagnóstico precoz.
profesionales, que es la ginecóloga Ángela Escobar. Ella nos va a hablar acerca de prevención y también nos va a hablar pues acerca de los problemas que pueda haber o cómo poder detectarte un cáncer precozmente, pues estando atento a los síntomas del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a hablar acerca de prevención y se va a hablar de concretamente qué es la prevención, porque estamos también muy habituados a escuchar para el cáncer hay que tener prevención, pero no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues ella nos va a hablar de puntos claves. Y luego vamos a tener al psicólogo clínico y especialista en sexología, que es el doctor Alfredo Hernández, y él nos va a hablar acerca de cáncer y sexología. Entonces, como personas que tienen cáncer o que lo han padecido y les han quedado secuelas, cómo poder afrontar, digamos, la sexología por los cambios ya sea estéticos o incluso pues por complejos que pueda crearse uno psicológicamente por haber padecido un cáncer, pues ya sea un cáncer de mama por falta de una mama, por cicatrices o incluso pues un gran problema que hay en cáncer de colon al tener una bolsa, cómo poder afrontar la sexología teniendo ese tipo de problemas. Entonces, pues bueno, pues Siempre Guapa, como muchas personas saben, nos dedicamos a la estética oncológica, que lo que hacemos es asesoramos a mujeres con cáncer. En el momento que se les diagnostica el cáncer, pues acuden a mí en este caso. Tengo una consulta en la calle Notario Luis Oliver, en el edificio Liceo, 4ª planta, y ahí pues entonces les asesoro a cómo encaminar su vida con los cambios estéticos que van a sufrir. Y bueno, pues vamos a organizar estas jornadas de prevención del cáncer y demás, para poder, digamos, ampliar un poco los servicios de Siempre Guapa, y esperamos, como dice el concejal, que podamos tener un lleno, ¿no? En el Cortijo Miraflores, que repito será el día 22 a las 7:30 de la tarde. Así que bueno, pues nada más agradecer al ayuntamiento y al concejal pues los servicios que nos brinda con el Cortijo Miraflores, que bueno, pues no es poco. Muchas gracias. A ti la iniciativa, porque estas cosas se hacen a demanda, ¿me entiendes? Y nosotros encantados de poder colaborar con todas las asociaciones, con todas aquellas personas que quieran aportarnos algo en temas sanitarios, y para eso estamos nosotros, para poner los medios que tengan nuestro alcance. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenéis algo? El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha presentado hoy la obra de remodelación integral de la Plaza de la Iglesia y ha señalado que es una actuación ambiciosa, que hará que la plaza sea más accesible, funcional y moderna, creando nuevos espacios para disfrute de los ciudadanos. Piña, que ha estado acompañado por uno de los arquitectos que ha diseñado el proyecto, Carlos Herrera, ha explicado que la propuesta más respaldada dentro de los presupuestos participativos de 2016 en San Pedro Alcántara fue precisamente la ampliación de las zonas de sombra en la plaza, y a raíz de ello se ha decidido hacer un estudio más completo y dar solución a un problema estructural que afectaba a la zona. Bueno, buenos días. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado pues un poco para daros las explicaciones sobre la remodelación completa de la Plaza de la Iglesia, el entorno de la Plaza de la Iglesia y la zona de la villa. Este proyecto se inicia porque los presupuestos participativos del 2016, la propuesta que ganó en San Pedro fue pues la de aumentar la zona de sombra en la propia Plaza de la Iglesia. A raíz de ahí nos pusimos en contacto con Carlos Herrera y con Cristina, que son los que han diseñado un poco este proyecto, y al mismo tiempo de hacer de encargarle ese trabajo de aumentar la zona de sombra, pues como hacemos con cualquier obra que se intenta acometer o que se tiene la idea de acometer en San Pedro Alcántara, pedimos que se revisen todas las infraestructuras y cómo están todos los temas de saneamiento, etcétera, etcétera. Ya sabíamos y conocíamos, porque habían llegado bastantes denuncias de ciudadanos y sobre todo de la gente del aparcamiento, del deterioro tan importante que se estaba sufriendo por las filtraciones de agua que había en el entorno, ¿no? Como ha ocurrido en otras plazas, es decir, pensar que en estos últimos años, tanto el equipo de gobierno anterior ya tuvo que remodelar las dos plazas de la Plaza de la Libertad. Nosotros recién llegados también tuvimos que remodelar la Plaza Vista Alegre, porque siempre hay un problema grave en las plazas donde debajo hay aparcamientos, ¿no? Y es donde se detectan
pues principalmente cuando hay grandes averías, sobre todo de saneamiento y de agua, ¿no? A raíz de aquello, pues Carlos hizo un estudio, estuvieron mirando bien cómo estaba la situación y nos encontramos pues que había un deterioro muy importante en la plaza. Por lo tanto, tomamos la determinación de, en vez de hacer solo la ampliación de la zona de sombra, pues la decisión que tomamos es hacer un estudio completo y ver qué soluciones había. Por lo tanto, la solución era que había que levantar casi toda la plaza para solucionar todas las infraestructuras, con lo cual lo que nos daba era que, ya que nos ponemos a levantar la plaza y que tiene un coste importante, pues vamos a remodelarla entera, ¿no? Por lo tanto, le pedimos 5 cuestiones que se nos plantean en aquel momento. La primera, evidentemente, era crear una nueva zona de sombra, que ahora él nos explicará cómo se ha solucionado. La segunda era remodelar todas las infraestructuras, tanto de pluviales como fecales, como las nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías, en fin, que ya todo quedara perfectamente y en perfecto estado, porque desde el aparcamiento nos decían que cada vez que venían lluvias, por los propios saneamientos, el agua entraba en el aparcamiento, es decir, y se ha inundado varias veces. Es decir, la última fue en el año 2016, en las grandes lluvias de noviembre y diciembre, que se volvió a inundar el aparcamiento, y era precisamente por el mismo tema de las aguas, del propio saneamiento, ¿no? Lo tercero, que para nosotros también era muy importante, es que la plaza, aunque es grande, sin embargo, cuando se hacen eventos, nos encontramos que ni el templete ni la fuente que está en el centro hacen que permitan que la cantidad de personas que acuden a estos eventos en San Pedro de Alcántara tengan un espacio suficiente para estar en ello. Por lo tanto, el templete prácticamente no se usa nunca, porque cada vez que vamos a hacer algún evento tenemos que instalar un escenario, porque no da las medidas ni las necesidades que se tiene para hacer cualquier acto en ese sitio, y luego el impedimento que hace que la fuente que hay en el centro pues hace que la gente se tenga que sentar alrededor, en fin, y quita mucho espacio. Por lo tanto, le pedimos una solución para este tema, ¿no? Para que continuase habiendo una fuente en la plaza y al mismo tiempo ese espacio lo pudiéramos ganar para el ciudadano. Otra de las cuestiones que planteamos también, que fue para nosotros importante, era aumentar la zona de asientos y la zona verde, es decir, ampliar sobre todo el tema de jardinería y la demanda que tenemos de muchísimas veces por parte de los ciudadanos, que vienen muchísimo a la plaza de la iglesia y no hay un número de asientos suficiente. Por lo tanto, a ver cómo podíamos solucionar también ese tema. Y el último, que es el último planteamiento que hicimos o que le pedimos, era solucionar también el problema de los aseos. Cada vez que hacemos un evento, el aseo que se instaló hace ya muchos años nos presta las necesidades de la demanda que tienen los ciudadanos, y vemos cómo la gente al final tiene que ir a bares o restaurantes de la zona pues para hacer sus necesidades, ¿no? Por lo tanto, también pedíamos que, ya que se iba a remodelar la plaza, que esta parte también se le buscase una solución. Y yo creo que la han buscado. Sí, es decir, sé que ha costado un trabajo enorme por parte de ellos de cubrir esas demandas que les pedimos, y ahora él es el que os va a explicar, bueno, pues la situación, cómo se han ido solventando y lo que se han encontrado en la plaza de la iglesia al hacer el estudio de las infraestructuras. Te paso los micros. Bueno, buenos días a todos. Rafael lo ha explicado bastante bien, pero vamos, yo voy a intentar aportar un poquito más. Se nos encarga a Cristina Pérez Fernández y a un servidor el tema que ya ha dicho Rafael. Entonces, pues se acomete desde los distintos aspectos que él ha mencionado. El tema, voy a intentar ir comentando un poco, por el guión un poco que has comentado. El tema de sombras, pues se soluciona con que no se ven en la infografía, pero se soluciona con una serie de postes que se pueden quitar y poner, con unos huecos que están preparados en el suelo, de manera que se pueden extender unas lonas entre los postes, y se habilita una superficie muy, muy, muy grande de sombra, que sería entre la zona central y la parte de, digamos, noreste de la plaza. Con lo cual todo eso se aumenta en la medida de la sombra que se pretende. Acorde con esto, se habilita también muchísima superficie de bancos, y los bancos a la vez hacen función de banco y de jardinera, con un diseño orgánico, un poquito más moderno, de manera que se amplía muchísimo también esa superficie o esa longitud de asientos en la plaza. A la vez el tema, como digo, de jardinería, respetando los árboles existentes, eso no se tocan. Luego, en el tema de las infraestructuras, pues efectivamente había unos problemas muy grandes. Estamos hablando de unas filtraciones de agua muy potentes, a lo que es el garaje,
por una parte, y a lo que es, digamos, la dirección este-oeste, en el frente de aquí, donde salía muchísimo el agua y se producen humedades, hay moho, está muy deteriorado. Entonces está claro que había que acometer una reforma prácticamente integral, porque eso hay que levantar la plaza entera y hacer toda la impermeabilización nueva. La hemos diseñado a nivel de forjado terminado, es decir, se levanta todo y se hace en esa cota para asegurarse que queda bien soldada y bien unitario con lo que existe a nivel estructural. Y de ahí se vuelven a poner las capas nuevas hasta conformar lo que es la pavimentación nueva que se pretende en la plaza. La pavimentación también quiere hacer un tema de diseño, un tema también un poquito orgánico, con una serie de curvas y manejar unos colores muy concretos, con un gris muy concreto, con un rojo muy concreto y un color oscuro, que a la vez lo que intenta es potenciar, no sé si hay una imagen por ahí, potenciar el eje norte-sur que nos llevaría desde la entrada peatonal a lo que es la tenencia de alcaldía. O sea que se tienen en cuenta muchos factores de diseño. En esos factores de diseño, el eje longitudinal, que sería el este-oeste, se posiciona la nueva fuente y el nuevo escenario, el escenario con un diseño también muy, muy orgánico. Yo diría que Cristina y yo lo hemos diseñado acorde a los tiempos, con formas curvas y utilizando el hormigón como material principal de su ejecución, y se puede ver como hay una especie de onda que crece y que luego cae y se cierra contra lo que es el suelo. Ese también potencia el eje este-oeste, pero a su vez ese escenario no está orientado específicamente este-oeste, sino que tiene un cierto giro para permitir abrir el ángulo, de manera que si se organiza un evento en la parte, digamos, este-oeste, se pueden posicionar sillas. Si se quiere abrir el ángulo, se puede abrir entero. Aquí se ve bien. Se puede abrir hacia la parte, en la imagen estaría un poquito por encima. La fuente. Hacia el norte y hacia el oeste. Y el eje este-oeste. La fuente, en un momento dado, se apaga y el suelo es continuo y se puede usar para el evento, para apoyar sillas, etcétera, etcétera. De colores. Sí, también. Bueno, es moderno como las que se instalan de ese estilo ahora. Volviendo un poco al tema de las infraestructuras. Todo ese tema que se soluciona de filtraciones, a la vez también se hacen cambios en las instalaciones, pues de tuberías de abastecimiento de agua, se cambia el material de fibrocemento por polietileno, en el eje principal también este-oeste. Por otra parte, para evitar ese desborde del saneamiento, se deriva los colectores que bajarían de la tenencia hacia la parte donde estaría ahora mismo la farmacia y toda esa parte de ahí, eso se deriva por este eje de aquí, que sería la entrada, bordeando la plaza y bordeando lo que es la pared que actualmente existe de contención del garaje. De manera que se trae hacia aquí y se evita ese colector que es el que trae, o el que, bueno, ahora mismo trae esa cantidad de lluvia que en un momento dado hace que reviente el saneamiento. Se mejora eso, se mejora la infraestructura de telecomunicaciones, metiendo una serie de arquetas y pasando a la tenencia de alcaldía. Se hace también cambios en la electricidad, también en arquetas nuevas. Y el tema de la estructura, porque claro, toda la humedad provoca una oxidación en las armaduras y se provocan descascarillamientos y se provocan crecimiento de lo que es el tamaño del acero por el tema ese de la oxidación. Se plantea una serie de refuerzos puntuales en zonas concretas con un material muy específico que permite adosarse a lo existente y añadir un esfuerzo extra para el sobrepeso que se provoca también en la parte superior de la plaza y de alguna manera corregir esa pérdida de capacidad portante de las armaduras. Y yo creo que los aseos también nos quedan. Los aseos se hacen también, se mejora la parte, esta parte que está en la zona, en la calle hacia el este. Sí, en la zona este, y se habilitan ahí unos aseos para minusválidos, hombres y mujeres. Pero ya de obra, no son aseos sí, portátiles como se ha hecho ahora. No, se ejecutan y se dejan ejecutados en la zona. ¿El coste? El municipal de Sanidad, Carlos Alcalá, ha reprochado hoy el cinismo de Izquierda Unida en relación a sus declaraciones sobre los contratos para prestar servicios a los animales abandonados y fallecidos del municipio. Alcalá ha manifestado que cuando han gobernado esta formación en el ayuntamiento durante 2 años no han criticado este servicio que se viene prestando desde hace 12 ejercicios. Alcalá también ha asegurado que la única novedad es que se ha cambiado el tipo de contrato para cumplir la legislación actual. Venga, espera que se siente Rafaela. ¿Sonido? ¿Está bien? Venga, vamos.
Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Como sabéis, os he convocado a esta rueda de prensa porque ayer salió una nota de prensa de Izquierda Unida diciendo que ellos se oponen a la privatización del servicio de atención a los animales abandonados del Ayuntamiento, que ha sacado licitación y que incluye su sacrificio. Tiene una serie de explicaciones, dice que esto supone además la privatización de un servicio que es público. Está hablando de que el PP y OSP condenan a muerte a la mayor parte de los animales abandonados de Marbella. En fin, dicen una serie de cosas que son totalmente inciertas y mentiras. Y parece mentira que estos señores han estado gobernando los 2 últimos años, hasta hace pocos meses han estado gobernando Marbella. Porque tengo que explicaros que el contrato al que se refiere no es un contrato nuevo. Aquí tengo el contrato del año 2016, mientras estaban ellos gobernando, que han estado callados. Parece ser que según gobierne el PP o gobierne otro, son Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Aquí tenemos el contrato de 2016, que es un contrato menor de recogida, albergue y manutención de animales vivos del 2016, que está firmado por doña Ana Isabel González de la Torre, que ahora actualmente es delegada de la Junta de Andalucía de Sanidad en Málaga, pero no tiene nada que ver que sea ella la que lo haya firmado, sino que es que los señores de Izquierda Unida estaban gobernando en el año 2016. El contrato menor, digo. En el año 2016, asimismo, había un contrato menor para el servicio de incineración de animales de animales muertos, se entiende, obviamente, y está firmado también por doña Isabel González de la Torre. Gobernaba Izquierda Unida en Marbella. En el año 2017, que gobernaba Izquierda Unida en Marbella, había un contrato que pone recogida, albergue y manutención de animales vivos, y está firmado por doña Ana María Lecheira. Me parece muy bien firmado, un contrato necesario y un servicio necesario para Marbella. Y en el año 2017, asimismo, hay otro contrato de traslado, incineración y eliminación de animales fallecidos en el municipio, que también está firmado por doña Ana María Lecheira. ¿Qué quiero decir con esto? Que este servicio ya se estaba dando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos señores parece ser que los 2 años que han estado gobernando no se han enterado o no han querido enterarse, como tantas otras cosas que no se han enterado. Durante 12 años la empresa El Paraíso lleva prestando servicio al Ayuntamiento de Marbella para este tipo de servicio al Ayuntamiento de Marbella. Se hacía mediante contrato menor. ¿Qué ocurre? La ley de contratación, como muchos de ustedes sabrán, ha cambiado recientemente, de hecho a partir del principio de marzo, y la ley ya te obliga, cuando un contrato menor se repite en el tiempo, que el contrato menor es adjudicación directa, la ley te obliga a hacer un contrato mayor. Ese contrato mayor necesita que tú saques a público, lo convoques públicamente, que invites a 3 o 4 empresas más que puedan concurrir si les interesa participar en este concurso. Obviamente, como muchas otras cosas que ocurren en este ayuntamiento, hay cierto tipo de trabajo que no puede hacerlo una empresa que esté, por ejemplo, en Barcelona, o esté en Ciudad Real, o esté en Sevilla, porque necesitamos la inmediatez. Entonces, lo que se ha hecho es sacar 2 contratos mayores por los mismos conceptos que veníamos desarrollándose anteriormente, para retirar de animales vivos y para retirar de animales muertos. Y ya está. O sea, no hay nada nuevo, no hay absolutamente nada nuevo. Simplemente el tipo de contrato, no el contenido, sino el tipo de contrato que ha cambiado. Tengo que decirles también que la retirada de animales muertos se pagaba por animal retirado, y lo que hemos hecho ahora también es que en vez de hacer un tanto alzado anualmente, para no tener que estar pagando facturas, como tengo aquí infinidad de facturas que tenemos que ir pagando periódicamente por la retirada de los animales, como cuando era una ballena o cuando era un delfín, o animales que mueren en la carretera, o otros animales que mueren en casa de sus propietarios. ¿Por qué se hacen este tipo de contratos? Pues muy bien, en Marbella, como saben, tenemos a AAA, que colabora con el ayuntamiento, y la AAA únicamente se pueden depositar perros, gatos, hurones y cerdo vietnamita, que es el cerdo pequeñito que últimamente se ve mucho en la familia, pero que a los pocos meses lo abandona la gente. Entonces, ¿quién nos da el servicio para el resto de animales? Pues tenemos que buscar a alguien que nos dé el servicio al ayuntamiento. Entonces, hemos sacado el concurso y lo ha ganado la empresa que lleva trabajando con el ayuntamiento 12 años. También tengo que deciros que también otra de las mentiras que pone ahí, que veo una noticia que pone los animales abandonados en Marbella se sacrificarán en un plazo de 10 días. Eso es incierto, eso es una interpretación torcidera de la realidad. Aquí la ley que nos rige en Marbella para el tema de animales en Andalucía, es la ley 11/2003, que es una ley de la Junta de Andalucía, que en el año 2003 creo que gobernaba Izquierda Unida con el Partido Socialista, donde en un articulado se pone, en el artículo 27, si no recuerdo mal, te pone que corresponderá a los ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados.
Luego la palabra sacrificio viene al final y como último recurso, celebrándose desde hace 12 años para los mismos conceptos, y que lo único que ocurre es que en vez de ser un contrato menor, la ley nos obliga a hacer un contrato mayor, pero son exactamente iguales que los contratos que se han hecho anteriormente. Además es una imposición legal lo que hemos hecho para dar el servicio que tenemos que dar a la sociedad. Piensen, por ejemplo, que hace un par de años unos gallos de pelea se intervinieron por la Guardia Civil, si no recuerdo mal, en el polígono industrial. Eran 72 gallos de pelea. ¿Dónde van esos 72 gallos de pelea? A AAA no podía cogerlos, pues habrá que tener preparado un sitio donde hay que llevar esos animales que se intervienen. Entonces, en este caso, hemos contratado con El Paraíso, como se viene haciendo desde hace 12 años, y ya está. O sea, entre todo, normalidad, y pediría que tuviera máxima difusión. Están a disposición de ustedes todos los contratos anteriores, más con el contrato nuevo, para que puedan comprobar la velocidad de lo que os digo. Y la verdad, siento mucho que Izquierda Unida, que está perdida, que es la pataleta típica de un partido, se ponga a decir mentiras por las redes y a calentar los ambientes, las asociaciones animalistas, etcétera, etcétera, pasando un bulo que no tiene absolutamente ningún sentido. Si tienen alguna pregunta, No, los contratos habían vencido, los contratos menores habían vencido, entonces ya en contratación, intervención, nos han dicho que no podemos hacer un contrato menor para este año, sino porque era reiteración de un mismo contrato, que debe que sacarlo el contrato mayor. Entonces hemos hecho un contrato por 4 años. Los dos con contrato por cada uno. Uno hay uno por animales vivos y otro por animales. Esto es solo del año 17, por ejemplo. Animales muertos y de animales vivos, porque hay animales que en la AAA no se pueden llevar. Entonces hay que tener un sitio donde llevarlo, ¿no? Pero eso se lleva haciendo 12 años con el Ayuntamiento de Marbella, o sea que no es algo nuevo, que es comprobable. A mí la verdad me indigna que Izquierda Unida debía de saberlo y sabiéndolo lanza esta nota de prensa sin ningún sentido, sin venir a cuento, como si fuera algo nuevo. Cuando ellos han estado gobernando se han callado. Ellos cuando gobiernan firman todo y se callan. Cuando gobiernan los demás sacan todo lo demás. No entiendo, la verdad esta política no la entiendo, y yo creo que la señora Morales debería comparecer en los medios y desmentir y rectificar la nota de prensa, porque es totalmente incierto. Izquierda Unida acusa al Partido Popular y a Opción Sanpedreña de gobernar a golpe de improvisación en relación a la peatonalización de la avenida Marqués del Duero de San Pedro Alcántara, para la que exigen un plan estratégico que define con claridad el proyecto. El concejal y portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, exige al Partido Popular y a Opción Sanpedreña que por lo menos se pongan de acuerdo para informar a la ciudadanía sobre una obra crucial para San Pedro y que arrojen algo de luz en torno a esa promesa sobre una consulta ciudadana para decidir qué aspectos al final van a imponerse a la hora de materializar o no el proyecto. Buenos días. Hoy desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos solicitar a los dos gobiernos del municipio, el del Partido Popular y el DSP, que están descoordinados, que van cada uno pues a su ritmo y pues según sus intereses, que se pongan de acuerdo al menos para informar a la ciudadanía qué es lo que pretenden hacer en una obra tan emblemática como la de Marqués del Duero, y que se pongan de acuerdo también y empiecen a arrojar algo de luz en torno a esa promesa de que habría una consulta ciudadana para poder decidir qué aspectos son los que al final van a imponerse a la hora de materializar o no el proyecto de peatonalización de la parte sur de Marqués del Duero. Han pasado ya 5 semanas desde que el teniente alcalde de San Pedro Alcántara dijera: en 2 semanas habrá una consulta a la ciudadanía. Pues bien, esa consulta no se ha producido y es más, no sabemos siquiera, y esto es algo que nos preocupa, en qué términos se va a realizar esa consulta. Por ello que hace ya 18 días, exactamente el 26 de febrero, preguntamos desde Izquierda Unida a través de una petición por registro de entrada cuestiones muy básicas. En primer lugar, queremos acceder al proyecto de obra y al proyecto de ordenación del tráfico de Marqués del Duero, de ese tramo sur. No hemos tenido acceso hasta la fecha. Queríamos también conocer pues los informes técnicos de las distintas áreas de obra, de movilidad, de comercio, que justificaban la medida de la peatonalización de ese tramo, e igualmente pues si existía algún estudio, algún plan desde el punto de vista comercial, turístico, de movilidad para pues
dar también alternativas a lo que es los flujos tanto de personas como de vehículos, aparcamientos, es decir, a la modificación que conllevaría este proyecto. En definitiva, preguntamos hace 18 días si había planificación, si alguien en el Partido Popular o en Opción Sanpedreña se había parado a pensar que lo que quieren hacer y que denominan peatonalización cuenta con unos informes, con unas acciones que le den pues solvencia, que sea viable y que por tanto pues permitan que salga reforzado San Pedro de Alcántara y todos los vecinos del municipio, así como los comerciantes, o sin embargo hablamos otra vez de una improvisación y de una descoordinación en la realización de una obra tan influyente para el día a día y los intereses de la mayoría de los sanpedreños y sanpedreñas. Pues bien, no hemos recibido, como decimos, ninguna respuesta, por tanto, esa pretendida consulta para fomentar la participación, lo que es realmente es una consulta que lo que está es anunciándose desde la opacidad y desde la descoordinación, y esto nos preocupa mucho. Vemos cómo el OSP, por un lado, haciendo en lo que supuestamente es una consulta en la que libremente los ciudadanos y ciudadanas van a poder expresarse, haciendo campaña por una opción de peatonalización que no conocemos, porque no se conoce ni el proyecto, ni las consecuencias, ni las alternativas, pero en definitiva haciendo campaña OSP desde la tenencia de la alcaldía, y así son las palabras que su propio representante ha dicho, desde la tenencia y desde OSP vamos a hacer campaña a favor de la peatonalización. Y por otro lado, un Partido Popular con su presidenta y con la alcaldesa de la parte este del municipio, vamos a decir, pues no pronunciándose y manteniéndose totalmente al margen de cuál es la opinión que tiene el Partido Popular en torno a esta consulta. Por tanto, vemos muy preocupante y sintomático de que si esto está ocurriendo en algo que está en los focos de toda la ciudadanía, como es esa peatonalización de Marqués del Duero, ¿qué es lo que no está ocurriendo en todo lo demás relacionado con esa descoordinación, que ahora mismo es una brecha que existe de distancia, de actuaciones totalmente, pues cada uno por su lado, de Partido Popular y Opción Sanpedreña? Al final, lo que acabamos perdiendo somos todos los ciudadanos, lo que acaba perdiendo el interés general de la ciudad. Pues bien, esos son los efectos de esa moción de traición que se hizo pues para responder a intereses particulares de distintas facciones políticas, y eso es lo que estamos viendo ahora, pues que en este tipo de cosas es donde queda totalmente claro. Se lo preguntamos en el Pleno y no nos contestó el Partido Popular qué es lo que quieren en Marqués del Duero. ¿Están a favor de OSP de la tenencia de San Pedro en peatonalizar? No. En definitiva, esas son cuestiones que creo que son de bastante gravedad para un municipio como el de Marbella, y especialmente para una zona tan emblemática y representativa e influyente de San Pedro de Alcántara como es Marqués del Duero y todo su entorno. Pero son más los asuntos que nos requieren la atención hoy, sobre también el apartado constructivo, y para explicar también qué es lo que está haciendo Izquierda Unida para aportar algo de luz a esta situación en San Pedro de Alcántara, y para ello pues Victoria Morales va a continuar. Victoria Morales ha manifestado que los residentes y comerciantes del centro urbano y concretamente del entorno de la avenida Marqués del Duero han sido muy castigados en los últimos años, sufriendo de forma directa la construcción del aparcamiento privado en la mitad sur de la avenida Marqués del Duero a principios del año 2000. Padecieron con especial saña los efectos de la obra de soterramiento durante más de 3 años. Durante casi todo el año 2017 una remodelación de Marqués del Duero, y este año 2018 están sufriendo la nueva remodelación del Palmeral, que es muy probable que no esté terminada hasta pasado el verano. Como ha expuesto mi compañero Miguel Díaz desde Izquierda Unida, tenemos muchísimas preguntas sin resolver respecto a esa futura posible peatonalización de Marqués del Duero. Ante estas incertidumbres que nos genera, que además esas peatonalizaciones que se han realizado en Marbella y en Puerto Banús en el pasado, que se han hecho también a golpe de impulso, sin ningún tipo de diagnóstico, han supuesto un verdadero estrangulamiento para los centros urbanos, y así lo estamos viviendo. Es verdad que en San Pedro son casi 18
años de obras permanentes que no hay economía ni comercio que sea capaz de soportarlo en el centro urbano de San Pedro y, sobre todo, en la avenida de Marqués del Duero. Es un claro ejemplo de el realizar obra tras obra a golpe de impulso, a golpe de improvisación, que lo único que supone es un daño, además, en el deambular de los vecinos, de los turistas y en la comodidad y en el bienestar de todos ellos. Eso es lo que lleva sufriendo Marqués del Duero, si bien hemos de recordar casi desde el año 2000, cuando se iniciaron las obras para hacer el aparcamiento soterrado de aquella zona. Pero es que no solo somos nosotras las que tenemos dudas respecto a esta obra y peatonalización de Marqués del Duero, sino que también nos reunimos ayer con la Asociación de los Pequeños y Medianos Empresarios de San Pedro, con APIMEFA, en la que coincidimos en esa incertidumbre real, donde no encontramos consuelo en tener ese diagnóstico real, ese plan estratégico necesario para hacer de la peatonalización de las zonas que sean necesarias un beneficio para la ciudadanía. Ellos han hecho distintos requerimientos a la tenencia de alcaldía por registros de entrada exactamente igual que Izquierda Unida y no han obtenido respuesta, lo que crea una gran desconfianza, un gran sufrimiento para los comerciantes de San Pedro, que además tienen puestos en sus comercios el cartel donde les piden disculpas por las dificultades que tienen para acceder a hacer las compras en el casco urbano, lo que es muy triste. Lo que no entendemos es cómo no ha tomado nota el teniente alcalde y OSP y, por supuesto, el Partido Popular, que es el que gobierna con ellos, de esos carteles donde son los propios comerciantes los que piden disculpas por estas incertidumbres que crean. Y es que Marqués del Duero no deja de ser una conexión que conecta San Pedro, está en medio de San Pedro, de norte a sur. Y si no se da una solución de paso, creará un estrangulamiento real. Pero también una obra que se ha hecho, que se le dijo a los comerciantes que iba a tener una duración larga, un año ya de sufrimiento para sus negocios y para sus beneficios, y que iba a ser para abrirse al tráfico, a golpe de impulso deciden eso. Pero no tienen respuesta y 5 semanas después de haber mantenido una reunión tampoco dicen cuándo van a hacer la consulta real. Pero desde Izquierda Unida también, dentro de las incertidumbres que nos genera cómo se está actuando desde la tenencia de alcaldía, tenemos propuestas constructivas y creemos que primero hay que realizar un plan estratégico que defina y además proponga las distintas alternativas que debería de tener de movilidad esa supuesta peatonalización o no, viendo entonces y pudiendo valorar sobre el papel y técnicamente qué es lo que mejor nos beneficia a los vecinos y vecinas de San Pedro. Por supuesto que acompañándolo de un estudio económico de inversiones y de impactos que puede producir en la economía de la ciudad. Consensuar las distintas alternativas que salgan de esos documentos pues con los principales usuarios de esas vías, contar con el consenso de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios y, por supuesto, finalmente someter a una consulta todas esas alternativas que emanen de esos informes que avalen la peatonalización o no y los motivos, las consecuencias y la repercusión económica y social y, por supuesto, que sea en todo el término municipal. No nos podemos olvidar que muchos vecinos de San Pedro trabajamos habitualmente o en Marbella o en otros sitios, pero también hay vecinos de Marbella que trabajan habitualmente en San Pedro y sufren las consecuencias. Tenemos que tener amplitud de miras a la hora de hacer una consulta y no dejar a nadie que hace uso de la zona del centro de San Pedro fuera de esa consulta. Entendemos que tiene que ser para todo. Presidenta de Nuevas Generaciones Marbella San Pedro, Rocío Vallejo, junto a la presidenta provincial Loli Caetano, han destacado esta mañana en rueda de prensa que la nueva ley de autónomos impulsada por el Gobierno del Partido Popular favorece especialmente a los jóvenes. Caetano ha subrayado que la tarifa plana de autónomos se ha ampliado de 6 meses a 1 año, extendiéndose la bonificación hasta en 36 meses para los hombres menores de 30 años y las mujeres de 35. En concreto, estas bonificaciones son del 80% durante el primer año, del 50% hasta el mes
18 y del 30% hasta el mes 36. Comunicación que está hoy aquí acompañándonos y escuchándonos, y también gracias por supuesto a la presidenta de Marbella, Rocío Vallejo, por atendernos y recibirnos aquí siempre también. Yo soy Loli Caetano, presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Málaga, y bueno, hoy queríamos venir a explicarle a los jóvenes de Marbella las ventajas de la nueva ley de autónomos puesta en marcha por el Partido Popular desde el Gobierno central. Esta nueva ley tiene medidas muy beneficiosas, como es la tarifa plana, que se ha ampliado a un año. Por lo tanto, las personas que inician un proyecto empresarial están el primer año únicamente pagando 50 euros, pero es que además para los jóvenes específicamente es todavía más beneficiosa, ya que los jóvenes hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 pueden beneficiarse, además de la tarifa plana del primer año, del mes 12 al 18 pueden beneficiarse de una bonificación del 50% en la cuota de autónomos, y del mes 18 al mes 36 se benefician de una bonificación del 30%, de modo que durante los primeros 36 meses de inicio del proyecto empresarial tienen ayuda con bonificaciones para poder salir adelante. Además, esta nueva ley tiene también ventajosas medidas como la cotización desde el día de alta, de forma que a partir de ahora no se empieza a pagar desde el día 1, sino desde el primer día que se da de alta en el proyecto empresarial. Y también, por ejemplo, bonificaciones del 100% en la cuota por adopción, maternidad o paternidad. Algo que sin duda beneficia a los jóvenes y que es una muestra más del compromiso del Partido Popular con los jóvenes. A estas medidas se unen también, por supuesto, las que ya se pusieron en marcha, como la estrategia de empleo joven o el plan de garantía juvenil, que buscan que los jóvenes tengan mayores facilidades y oportunidades de encontrar un empleo, y es la muestra del compromiso del Partido Popular allá donde gobierna porque los jóvenes puedan acceder a oportunidades y a encontrar un empleo. Ya os dejo con Rocío Vallejo, que va a explicar también medidas aquí. Por su parte, Rocío Vallejo ha explicado los 3 nuevos ámbitos de incidencia para fomentar el emprendimiento, que son el emprendimiento tradicional, digital y social. Estos ámbitos se fomentarán desde la recién creada Oficina del Autónomo, un colectivo que creemos que es prioritario para la generación del empleo. Específica de Marbella. Buenos días. Bueno, Loli, para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en Marbella con nosotros. Me sumo al agradecimiento que ha dado a los medios y, bueno, a las medidas del Gobierno de España que ha mencionado Loli, se unen las que está llevando a cabo en Marbella el Gobierno de Ángeles Muñoz. Para Ángeles Muñoz, generar empleo y oportunidad entre los jóvenes es una prioridad. Principalmente desde el Gobierno del Partido Popular a nivel local se han puesto en marcha 3 ámbitos de incidencia: el emprendimiento tradicional, emprendimiento digital y emprendimiento social. Lo primero que se ha creado ha sido la Oficina del Autónomo, ya que se entiende que este colectivo es prioritario en la generación de empleo. En segundo lugar, cabe destacar el vivero de empresas a futuros autónomos en el sector de empresa digital, donde hay un programa de alojamiento de emprendedores. En tercer lugar, se ayuda a emprendedores a poner en marcha sus proyectos sociales mediante la Oficina de Emprendimiento Social para todo aquel que quiera emprender con valores. Además, hay un programa para dinamizar el vivero de empresas denominado Marbella Digital, con escuelas de programadores, escuelas de inversores, escuelas de asociaciones y formatos de emprendimiento tipo Meetup, Startup Weekend o escuela de videojuegos, entre otros muchos. La Ley de Autónomos puesta en marcha por el Gobierno central ha facilitado al Ayuntamiento de Marbella mucho la tarea en emprendimiento, porque se ha demostrado que para el Partido Popular generar empleo es prioritario, ya que es la mejor forma de mantener el estado de bienestar. Y sin más, si tienen alguna pregunta.